Avanza Inclusión. Financia el Servicio Nacional de la Discapacidad SENADIS. Bienvenidos al programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Bienvenidos al Seminario de Inclusión Laboral en Chile y los desafíos para el 2022. Quiero saludar también a Francisco Subercazó, director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, que nos va a dar unas palabras a continuación. Muy buenos días a todos. Agradecer y saludar a cada uno de los asistentes que participan en este seminario de inclusión laboral en Chile y que va a analizar los desafíos para el 2022 también. Esta actividad viene a cerrar la segunda versión del programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad que desde SENADIS ejecutamos en conjunto con Avanza Inclusión y que también a partir de este cierre se abren las puertas para su tercera versión. Desde el Servicio Nacional de la Discapacidad, nosotros estamos realizando importantes esfuerzos para que instituciones públicas y privadas incorporen el enfoque de discapacidad de forma transversal, además de ir entregando todo tipo de herramientas para que se pueda implementar la ley 21.015, que todavía no ha llegado a todas las empresas y hay cupos potenciales laborales para personas con discapacidad a los que queremos llegar. Ya estamos a 3 años de la entrada en vigencia de esta ley y este año se ha hecho, por lo tanto, una revisión. El Ministerio del Trabajo convocó al Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Hacienda, y se hizo toda una evaluación. SENADIS también aportó en este proceso a través de todo un análisis cuantitativo de datos que recolectamos nosotros mismos en encuestas de instituciones públicas, con una consulta que hicimos de más de 600 personas con discapacidad, familiares y o representantes de estas organizaciones. Después de todo, juntamos la información obtenida por SENADIS, más todo lo que aporta evidentemente el Ministerio del Trabajo, más el input de Hacienda, y se generó un informe, y ese informe se entregó al Senado, el que estaba discutiendo algunas modificaciones a esta ley para ir perfeccionándola. Les cuento que ya la semana antepasada, como tenía suma urgencia, logramos despachar, nosotros participamos, digamos, pero los senadores despacharon ya desde la Cámara, desde la Comisión de Trabajo del Senado se despachó ya esta ley, así que está pronto a su promulgación con los ajustes y mejoras de la ley 21.015. Aparte de ese trabajo con la ley 21.015, este perfeccionamiento y el tratar de ir a abarcar todas las instituciones públicas y privadas que tienen 100 o más trabajadores para que se abran estos cupos para personas con discapacidad, ya se han abierto más de 30.000, pero estamos buscando todos aquellos cupos extras que todavía están y que todavía no hemos podido llegar. Pero junto con eso, además, se promulga en octubre del año pasado la ley 21.275, que modifica el Código del Trabajo para exigir a todas aquellas empresas que estaban sujetas a la ley de inclusión laboral, o sea, que tenían 100 o más personas en su nómina, que debían contar esas empresas con al menos una persona que tuviese conocimiento específico en inclusión laboral. A esa persona se le llamó gestor de inclusión y tenía que tener una certificación que se acordó que la iba a dar Chile Valora. Entonces, se creó así un perfil de gestor de inclusión laboral y se ha trabajado en conjunto entre instituciones públicas, privadas, organizaciones de y para personas con discapacidad, de manera de tener la capacidad de que ya en noviembre del próximo año, o sea, en noviembre del 2022, tener en todas estas empresas de más de 100 personas un gestor de inclusión que ayude a que todos los procesos de inserción laboral sean inclusivos dentro de todas estas empresas. Así que la plena entrada en vigencia de esta ley va a ser en noviembre del próximo año y estamos preparándonos para llegar bien a esa fecha. Durante el 2021 les puedo contar que se han capacitado 301 entidades, lo que sumado a las capacitaciones que ya tuvimos el 2020, llegaríamos a 533 instituciones públicas y privadas, a eso me refiero con entidades, 533 instituciones públicas y privadas que hemos podido ir capacitando de manera de que cuenten con nuevos conocimientos en materia de gestión inclusiva de recursos humanos y se pueda llevar también a la práctica entonces la materialización de los conceptos que pide la propia ley 21.015, que es la que ya está vigente desde el 2018, y también preparándonos para poder estar
mejor para la implementación de la 21.275. Además de las acciones que se desarrollaron con Avance e Inclusión, por nuestro lado también hemos trabajado con OIT para trabajar con las comunidades a nivel regional, potenciar competencias de inclusión. Tenemos trabajo con cooperativas, con CIESCOP de la USACH para articulación y formación de redes de trabajo. Sociedad civil, Comité de Inclusión Laboral de la SOFOFA también hemos trabajado. O sea, tenemos una serie de líneas donde estamos tratando de potenciar la inclusión, porque sabemos que la inclusión laboral de personas con discapacidad es algo muy importante, y sobre todo en este periodo post-pandemia en que todos necesitamos trabajo, y que para la persona con discapacidad, que lo ha pasado también normalmente peor con la pandemia porque ha tenido más dificultades, ahora también tener la posibilidad de pararnos lo más rápido posible a través de ubicar, para aquellos que no tengan trabajo, ubicar la posibilidad de una inserción laboral real. Y para eso este seminario, para ayudarnos a ver todas estas perspectivas hacia adelante, cómo podemos ir generando más y mejor inclusión laboral, y también, por lo mismo, construir un Chile más inclusivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu bienvenida y tus palabras. Y partiendo ya con lo que es este seminario, les quiero recordar que para quien lo necesite puede fijar a nuestro intérprete de lenguaje de señas, Ailén, que está acompañándonos el día de hoy. ¿Ya? Mi nombre es Paulina Vergara, coordinadora general del Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Me voy a describir. Visto una camisa blanca con líneas verticales negras, mi pelo es castaño, mi tez es blanca y tengo ojitos cafés. Entonces, también darles la bienvenida y agradecer su asistencia el día de hoy. Comentarles también que estamos muy contentos de generar estos espacios donde esperamos que hagamos una reflexión en conjunto, que sean útiles para todos y todas, que este tipo de actividades son gestionadas para que podamos avanzar en la inclusión laboral, y además de adquirir un compromiso que merece aplicarlo de manera transversal, tanto en lo laboral como en lo personal. ¿Ya? Entonces ahora les quiero contar un poquito acerca de lo que fue la segunda versión del programa de apoyo a la inclusión laboral y las proyecciones entonces para su tercera versión. Les voy a presentar ahora, me comentan si ven mi pantalla. Comentarles un poquito acerca de la iniciativa del programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Esta iniciativa es financiada y la realizamos en conjunto con el Servicio Nacional de la Discapacidad SENADI y es ejecutada por nosotros como Avance e Inclusión. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo entonces del programa? A modo general es promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, tanto en instituciones públicas como privadas a nivel nacional. ¿Ya? Las principales acciones del programa, que comprende el programa, es la aplicación del índice de inclusión laboral, el cual vamos a detallar un poquito más adelante, y también contamos con las capacitaciones online y híbridas para equipos de recursos humanos o gestión de personas. Comentarles acerca de los resultados entonces que tuvo el programa durante este año. Esta segunda versión contó con la participación de 301 organizaciones, ¿ya? De las cuales 208 son privadas, 93 públicas, y contamos con 457 profesionales certificados que pertenecían a estas organizaciones. Es importante mencionar entonces que el programa de apoyo está enfocado para organizaciones tanto públicas o privadas que deban dar cumplimiento a la ley 21.015, es decir, que cuenten con 100 o más trabajadoras o trabajadores, ¿ya? Por lo tanto, se enmarca en la ley 21.015. Algunas de las acciones que realizamos entonces, digo, en el programa de apoyo fueron algunas como las mesas de trabajo. Estas instancias se enmarcan en las capacitaciones, fueron instancias sincrónicas de aprendizaje, es decir, para los profesionales que estuvieron en las capacitaciones. ¿Ya? También realizamos conversatorios a lo largo del año, 9 conversatorios con diferentes temáticas, tanto coyunturales como atingentes a la inclusión laboral, también con la perspectiva del interés de las organizaciones que están participando con nosotros, por ejemplo, reclutamiento y selección, prevención de riesgo inclusivo, entre otros.
También realizamos seminarios que tienen una extensión un poquito más larga que los conversatorios, 2 seminarios y 3 encuentros con temáticas de inclusión. Y por último, realizamos los workshops presenciales con una temática de reclutamiento y selección inclusivo, donde participaron 37 organizaciones. Y comentarles entonces que estamos muy contentos de poder seguir ejecutando el programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad en su tercera versión. Esta tercera versión tiene algunas novedades, algunas cositas nuevas que se las vamos a comentar. Entonces, ¿cuáles son las etapas relevantes para participar y la ruta que conlleva ejecutar el programa de apoyo cuando ustedes se inscriben? Primero, mencionarles que la inscripción es a modo de organización, ¿cierto? Es a nivel institucional. Esto es importante de mencionar porque el programa está pensado para organizaciones, ¿ya? Entonces, cuando ustedes se inscriben a nivel de organización. Y eso es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque el segundo paso es el completar el índice de inclusión laboral. Este índice es una herramienta de diagnóstico que les va a permitir a ustedes como organización saber cómo están en términos de inclusión laboral, ¿ya? Más adelante también vamos a detallar qué comprende este índice, ¿ya? Después el tercer paso es a ustedes de manera automática les va a aparecer los resultados. Es una encuesta online, por lo tanto les va a aparecer al tiro. Estos resultados ya obtenidos les va a permitir después inscribir a su equipo de trabajo. Y aquí es importante, es decir, las primeras 2 instancias, tanto la inscripción como completar el índice, es una vez, porque es representativo de la organización. Sin embargo, ustedes pueden participar como equipo de trabajo. Por eso está dirigido a los equipos de recursos humanos o de gestión de personas, quienes lideran los procesos de inclusión al interior de las organizaciones, ¿ya? Entonces, luego de haber completado, informarnos a nosotros quiénes son el equipo de trabajo que va a participar, comienza el proceso de capacitaciones. Este proceso de capacitaciones va a comprender alrededor de 2 meses donde ustedes los pueden completar, ¿ya? Y una vez completada esa capacitación, van a pasar 3 meses nuevamente donde ustedes van a tener que aplicar nuevamente el índice de inclusión laboral. Es decir, vamos a tener 2 instrumentos de aplicación, el índice de entrada y el de salida. Esto se los comento brevemente porque vamos a tener otras instancias donde vamos a profundizar en la ruta del programa, en si están interesados nos pueden contactar, pero es importante que tengan una idea general acerca de cuál es el recorrido que comprende el programa de apoyo a la inclusión laboral. Y como les comentaba con anterioridad, para la tercera versión hay novedades en torno a la ejecución del programa, porque vamos a contar con 2 modalidades, por eso en el primer paso hay que elegir en el fondo qué modalidad a la cual vamos a optar para participar en el programa como organización. Entonces, para tomar esa decisión tienen que estar enterados de cuáles son esas 2 modalidades. Vamos a continuar ejecutando la modalidad online, que esto es 100% online. Va a comprender que su organización, si deciden por este modo, van a poder optar por realizar un curso, ya son 5 cursos los que ven en pantalla: diversidad e inclusión en el mundo del trabajo, políticas laborales inclusivas, análisis del puesto de trabajo, reclutamiento y selección de personas con discapacidad, y por último, normativa chilena de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Dentro de esas temáticas, ustedes como organización van a poder escoger uno. Es decir, si ustedes como equipo pueden elegir una cada uno, pero van a poder en el fondo escoger una temática y profundizar en esa, digo, ¿ya? Eso es importante porque tiene un nivel de detalle específico en la temática que están escogiendo. Y la siguiente modalidad, que esta es la nueva línea de ejecución que va a tener el programa, es la modalidad híbrida o mixta o semipresencial, porque va a contar con una capacitación presencial en su región. Es decir, nosotros como programa de apoyo vamos a ir a su región a hacerle el apoyo y el acompañamiento de una jornada de capacitación. Esta, la característica principal que va a tener va a ser el elemento práctico, es decir, poder
poner en práctica, valga la redundancia, todos los conocimientos que adquirieron en la capacitación online, porque es mixta, en el curso de Estrategias de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad, que tiene 4 módulos temáticos: políticas inclusivas, prácticas institucionales, cultura organizacional y gestión de la inclusión. Es un recorrido más amplio sobre estas temáticas, a diferencia de la modalidad online, donde se profundiza solo en una. Entonces, esto es para que tengan un bosquejo a modo general de las dos modalidades, pero esa es la diferencia: una 100% online y esta tiene la posibilidad de que nosotros como equipo vayamos a su región, hagamos la jornada presencial, ¿cierto? Y trabajemos en una índole también como del workshop presencial, donde ya lo realizamos en esta segunda versión. Por último, me gustaría repasar algunas preguntas que siempre surgen al momento de la inscripción al programa. ¿Existen requisitos para participar? Bueno, sí existen. Es que la organización debe cumplir con la ley 21.015, por lo tanto, como les comenté previamente, deben tener 100 o más trabajadores. Y la segunda pregunta es si la organización ya participó en la primera o en la segunda versión, ¿puede volver a inscribirse? Bueno, deben cumplir con algunos requisitos. Al momento de inscribirse, el formulario les va a preguntar esto y ustedes deben canalizar la solicitud con nosotros para poder volver a participar. Existen algunos requisitos, como por ejemplo, si aumentó la dotación de trabajadores en la organización, si el equipo de recursos humanos no tuvo continuidad entre el 2021 al próximo año, si la persona que lideraba los procesos de inclusión ya no continúa en la organización. Por último, ¿tiene algún costo participar del programa de apoyo a ustedes como organización? No, la participación de la organización es completamente gratuita, y esto también es importante recalcar porque es un apoyo y una orientación para las organizaciones. Tal como mencionaba el director de Senadis al inicio, es importante que luego de la implementación de estos 3 años, las organizaciones tengan un apoyo para ir cumpliendo con la ley, ¿no es cierto? Y que no estén a la deriva por su propia cuenta. Entonces el programa lo que le brinda a ustedes como organización es poder adquirir esos conocimientos para poder ir generando planes de acción, de estrategias para la implementación de la ley. Y no solamente con el cumplimiento de la cuota, sino también pensar en una perspectiva transversal de lo que es la inclusión en la cultura organizacional, en el clima laboral. Por lo tanto, creemos que el programa es un beneficio para ustedes, no tiene costo asociado, por tanto. Una vez que ya estamos como organización al interior del programa, ¿cuántas veces aplicamos el índice de inclusión laboral? Como les comenté previamente, son 2 veces. Es al inicio y es al término de las capacitaciones. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir a ustedes realizar un ejercicio comparativo acerca de cómo ingresaron al programa y cómo salen luego de la aplicación de la capacitación, luego de adquirir conocimientos, para poder empezar a gestar, ¿no es cierto?, con estos conocimientos, nuevas acciones al interior de sus organizaciones. Después, ¿cuánto es el plazo para completar las capacitaciones? Una vez que ustedes reciban el índice de inclusión laboral, inscriban a sus profesionales de su equipo, y nosotros como Avanza les mandemos los accesos a sus capacitaciones online, ustedes ya van a estar comenzando con sus capacitaciones. Es decir, es un poco de manera instantánea. En ese sentido, van a tener 2 meses para completar estas capacitaciones, ¿ya? Y por último, comentarles brevemente, como le dije, nosotros vamos a tener otras instancias informativas acerca del índice, de la ruta, en más detalle sobre las modalidades, pero comentarles brevemente igual qué es el índice de inclusión laboral. Esta es una herramienta de diagnóstico, es decir, es una encuesta que busca medir los aspectos de inclusión al interior de su organización para promover el desarrollo laboral integral de personas con discapacidad en empresas y organizaciones tanto públicas como privadas. Esta encuesta les va a medir 3 dimensiones: la política institucional, la cultura organizacional y las prácticas institucionales. Es importante recalcar que el índice de inclusión laboral, sus resultados son confidenciales, son solo para la organización.
¿ya? Es decir, nosotros no vamos a tener esos resultados de manera para sistematizarlos, pero de ninguna manera se difunden de manera pública, ¿ya? Es solamente una herramienta para ustedes, que les sirva a ustedes como organización para decir, bueno, ¿cómo estamos entonces en términos de inclusión laboral? Por lo tanto, es una muy buena herramienta a ustedes para que les permite vislumbrar entonces qué acciones ir ejecutando a corto, mediano y largo plazo en el futuro de la organización. Eso por último, los dejo invitados a sus organizaciones a participar de esta tercera versión, tanto en la modalidad online como híbrida. Si tienen alguna duda, alguna consulta, nos pueden escribir a programa-de-apoyo@avanceinclusión.cl. También les vamos a dejar en el chat los enlaces para la inscripción a estas modalidades. Les comento también que en nuestras redes sociales vamos a seguir subiendo información acerca de las modalidades, acerca del índice, acerca del cumplimiento de la ley. Por lo tanto, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Instagram como LinkedIn, donde estamos subiendo estas informaciones. Y cualquier cosa nos pueden inscribir entonces a Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, nos pueden también dejar sus preguntas en el chat. Les recuerdo también entonces que pueden estar inscribiéndose durante este tiempo, que debe ser solo un representante, porque la inscripción se hace a nivel institucional, ¿ya? Así también la respuesta del índice, que es representativo de su organización. No sé si hay alguna pregunta, si no podemos comenzar entonces con nuestros exponentes. Una pregunta. Hola Carlos, cuéntame. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. Consulta es si este programa termina con una certificación de Avanza o del Senadis para los equipos de recursos humanos. Cuenta con una certificación de participación en el programa, ¿ya? Esto les puede sumar a ustedes como experiencia profesional acerca de temáticas de inclusión en las temáticas, en los cursos que son temáticos va a ser en esa temática, y en el otro va a ser en el curso de estrategias de inclusión laboral de personas con discapacidad, ¿ya? Pero es una certificación de participación que obviamente todos estos contenidos han sido trabajados en conjunto con Senadis, por lo tanto son contenidos aprobados, son contenidos revisados, que les van a proporcionar a ustedes los conocimientos para ir aplicándolos en sus organizaciones. Así que están invitados a participar. Hay otra consulta, bien particular, disculpen todos los invitados, pero No. nosotros con ustedes incluso hemos venido trabajando el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad, ya tenemos personas contratadas, pero antes de que partieran estos programas, ¿podemos participar igual en estos programas? Disculpa, pero ¿ustedes deben dar cumplimiento a la ley 21.015? Sí. Si es así, no pueden participar. Ya. Ese es el requisito más excluyente en el caso para participar en el programa de apoyo, porque está dirigido y enmarcado a organizaciones. Gracias, Carlos. No sé si hay alguna otra pregunta o duda. Paulina, por acá Felipe Ormazal de Ciberingeniería. Oye, hola, nosotros recién estamos entrando a tener nuestra dotación de 100 personas, por lo tanto estamos entrando a enmarcarnos dentro de la ley. Y Francisco mencionaba al comienzo que se está avanzando en una certificación con Chile Valora. Esa certificación es para aclarar, es para tener personas que puedan gestionar la inclusión dentro de sus organizaciones, ¿no? Y eso es obligatorio. Sí. ¿Cómo podemos acceder a esa certificación? Bueno, esa certificación justamente la realiza Chile Valora. Hay dos caminos en el fondo. Si tú ya cuentas con la experiencia, puedes ir y certificarte, o puedes tomar capacitaciones con organizaciones que estén aprobadas en cierto, por Chile Valora como entidades que pueden capacitarte para eso.
Ahora, en realidad esas son como las dos modalidades. Esta certificación no dice relación con eso, la verdad. Ya, ok. Ok, Sí, entonces, esa era la duda de fondo. sí, esa era la duda Claro, por eso específicamente. te digo, te puedes sumar experiencia en torno a los contenidos de inclusión y como te digo, hay una modalidad directa de certificarte porque siempre te van a revisar en el fondo tu trayectoria en torno a los conocimientos de inclusión. Entonces, esto te suma, pero no es la certificación de Chile Valora y en eso igual hay que hacer claro con eso para que no se confunda. Perfecto, ¿Ya? gracias, Paulina. Perfecto. Bueno, de hecho, no sé si hay alguna otra preguntita. ¿No? Súper. Ya, porque de hecho eso nos da un muy buen pase para nuestra siguiente exponente, que es Daniela Oyarzún, jefa de asesores de la subsecretaría del Ministerio del Trabajo, quien nos va a contar sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad, en qué estamos. Y esto es una proyección justamente para el próximo año, les viene a responder todas sus preguntas también en torno a las modificaciones entonces que se tienen sobre el gestor de inclusión laboral al interior de sus organizaciones. Bienvenida Daniela, muchas gracias por participar entonces el día de hoy con nosotros en este seminario. Hola, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Daniela Oyarzún, como me presentó Paulina, yo soy la jefa de asesores de la Subsecretaría del Trabajo. Estoy a cargo de los temas legislativos y apoyando los temas de inclusión laboral, dado que nuestra experta en inclusión estaba de pre y postnatal, regresa la próxima semana. Bueno, para quienes no me pueden ver, tengo el pelo corto, los ojos claros, la piel tez clara y estoy vestida hoy con una blusa blanca. Bueno, agradecer a Avanza Inclusión por esta invitación. Yo les voy a contar hoy un poco en qué estamos desde el Ministerio del Trabajo en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad. Como acá trabajamos habitualmente en alianzas y muchas de ellas son con el Senadis, el director del Senadis ya adelantó varios titulares de lo que yo les iba a contar, pero hoy les voy a contar con mayor detalle, especialmente contarles en qué estamos con el proyecto de ley en materia de inclusión laboral. Les voy a compartir una presentación y voy a abordar algunas de las dudas que habían hecho también. Entonces, la inclusión laboral de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez, ¿en qué estamos desde el Ministerio del Trabajo? Bueno, primero que todo, contarles que para nosotros como Ministerio del Trabajo, el tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad es sumamente relevante. Dentro de los ejes estratégicos del Ministerio está la creación de empleos, especialmente con foco en los sectores que tradicionalmente les ha sido más complejo, como las mujeres, los adultos mayores, los jóvenes y las personas con discapacidad. Muchas de nuestras políticas públicas tienen un foco en estos sectores, por ejemplo, se ha dado con los subsidios al empleo, que tienen mejores condiciones para estos grupos, porque nos interesa mucho promover la empleabilidad de estos sectores en las mismas condiciones que los demás trabajadores. ¿Y en qué estamos hoy? Bueno, primero que todo, estamos en la implementación de la ley 21.275, que es la que habla del gestor laboral. Esta ley mayormente se asocia a la necesidad de que aquellas empresas que deben cumplir la cuota de inclusión laboral, es decir, de tener contratados un 1% de trabajadores con discapacidad o asignatarios de una pensión de invalidez, deban tomar ciertas medidas para lograr la inclusión efectiva de los trabajadores con discapacidad. Entre ellas está el hecho de hacer capacitaciones a sus trabajadores, así como también que en los equipos de recursos humanos haya un gestor de inclusión. No se trata de contratar una persona nueva, necesariamente, sino que alguien del equipo de recursos humanos se capacite en materias de inclusión laboral para que tenga mayor conocimiento y pueda ayudar a la incorporación y desarrollo profesional de las personas con discapacidad al interior de las empresas. Como adelantaba el director del Senadis y algo dijo Paulina también, a ver, esta ley entra en vigencia en noviembre del próximo año. Sin embargo, Chile Valora, a través de sus órganos tripartitos y con los organismos de competencia, etcétera, han estado trabajando en el perfil del cargo del gestor de inclusión. Este perfil
estuvo listo, diría que hace unas 3 semanas, ya está disponible en el catálogo de Chile Valora, y como decía Paulina, lo que hace Chile Valora es certificar que alguien de los equipos tiene las competencias necesarias, según este perfil que hizo Chile Valora, para ejercer este cargo. Chile Valora no hace las capacitaciones, sino que lo que hace es certificar. La certificación se hace a través de ciertos organismos que tienen que postular a poder certificar, por lo menos hasta la semana pasada estaban en eso, en que se inscribieran organismos para poder hacer las certificaciones. Entonces un poco la invitación y el llamado es que las empresas vayan definiendo quién de sus equipos va a ejercer este rol y vayan capacitándolo al efecto. Ahí entiendo que a través de Sense hay algunas capacitaciones, pero al estar ya disponible el perfil en Chile Valora, lo importante es que puedan revisarlo y ver qué aspectos son aquellos en que debe capacitarse para poder ir avanzando con ello, y que cuando ya estén los organismos certificadores puedan hacerlo para que a noviembre del próximo año estén en condiciones de dar cumplimiento a la ley. Por otra parte, Sense hace ciertas capacitaciones con foco en personas con discapacidad, como el programa Fórmate para el Trabajo, que está especializado en personas con discapacidad con un método de acompañamiento, y también hay ciertas becas laborales para poblaciones vulnerables, dentro de las cuales estarían las personas con discapacidad y sus familiares. Otro tema que también mencionaba el director del SENADIS, y como les decía yo, siempre trabajamos en alianzas, es el participar en ciertas instancias que están destinadas a promover la inclusión laboral de personas con discapacidad. Nosotros creemos que para lograr una inclusión real, efectiva, es necesario trabajar todos juntos. Esto no es una tarea ni que sea solo del gobierno, ni solo de los privados, ni de las familias. Todos tenemos que hacerlo juntos. Esto es un desafío súper importante, requiere no solo de leyes, sino que también de ciertos cambios culturales, y ahí todos tenemos que ser un poco embajadores y ir difundiendo de qué se trata este tema. Y por eso nosotros estamos en algunas alianzas, como por ejemplo Pacto de Productividad, que es una alianza público-privada destinada a fomentar y establecer un modelo de inclusión laboral en nuestro país, que viene desde Colombia. Y también estamos en el Comité de Inclusión Laboral de la SOFOFA, en que trabajamos con empresas en todo lo que dice relación con la inclusión laboral. Otro tema en el que hemos estado enfocados en el último tiempo fue que en junio estuvo este informe de evaluación de la Ley 21.015, como señalaba el director de SENADI, que lo hicimos en conjunto el Ministerio del Trabajo con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Social. Esta fue la primera evaluación que se hizo de esta ley a los 3 años de su entrada en vigencia. Bueno, y nos planteó este informe que habían ciertos desafíos pendientes, que si bien esta ley sirvió mucho para abrir paso y poner el tema sobre la mesa, todavía hay aspectos prácticos que se pueden y se deben mejorar, y es por eso que, aun cuando este es el primer informe, tenemos que ser todos conscientes que la mitad del tiempo que lleva esta ley en vigencia ha sido en un contexto bastante adverso, porque, bueno, nos tocó el estallido social, la pandemia, es una ley que lleva 3 años y casi 1 año y medio ha sido en este contexto, que lo ha hecho más complejo. Las cifras de empleo para todos han decaído, y ciertamente también para el grupo de personas con discapacidad. Entonces, si bien desde el Ministerio somos de la idea que esta es una primera evaluación, que hay que tomarla en ese contexto, quisimos adoptar ciertas medidas que ya fuesen estableciendo algunas mejoras. Y es por eso que en el mes de junio presentamos un proyecto de ley para mejorar la Ley 21.015 o el Código del Trabajo y algunos estatutos administrativos en materia de inclusión laboral. Les cuento un poco más de qué se trata este proyecto de ley. Se presentaron 2 proyectos de ley en paralelo, por una parte uno del Ejecutivo y otro de parlamentarios. Este proyecto de ley hoy en día fue despachado de la Comisión de Trabajo del Senado, debe ser votado en la sala del Senado y luego pasa a la Cámara de Diputados. O sea, les falta un trámite legislativo, esperamos que ojalá durante este gobierno este proyecto sea ley, pero bueno, ahí los tiempos legislativos no dependen enteramente de nosotros. Como antecedentes de este proyecto de ley está, bueno, lograr mayor inclusión de personas con discapacidad y asignatarios de una pensión de invalidez, especialmente en el contexto en que nos encontramos a causa de la pandemia, el informe de evaluación de la ley que estableció ciertos aspectos a mejorar,
mejorar la legislación en esta materia y, bueno, seguir fortaleciendo la Ley 21.015. ¿Cuál es el contenido del proyecto? Primero, se hicieron ciertas adecuaciones al texto del Código del Trabajo, a fin de incluir expresamente a las personas asignatarias de una pensión de invalidez. La Ley de Inclusión Laboral establece que las empresas que tienen 100 o más trabajadores, o los organismos del sector público que tienen 100 o más funcionarios, deben contratar un 1% de personas con discapacidad y o asignatarios de pensión de invalidez. El tema es que siempre se habla de esta ley como de inclusión solo de personas con discapacidad, y el texto legal no era del todo claro en algunos aspectos, y lo que se está haciendo es reforzar que esta cuota es de personas con discapacidad y o asignatarios de una pensión de invalidez. Por otra parte, este proyecto de ley establece y regula de mejor manera lo que dice relación con las medidas de accesibilidad, ajustes necesarios y medidas de prevención. Nosotros somos conscientes que para lograr una real y mejor inclusión laboral de personas con discapacidad, no basta con establecer una cuota, sino que hay que tomar medidas que permitan que esto se lleve a la práctica en términos efectivos, y es por ello que este proyecto de ley establece dos temas. Primero, que en el reglamento interno de las empresas se debe establecer cuáles van a ser las medidas de accesibilidad y los ajustes necesarios, como también las medidas para evitar el acoso de los trabajadores con discapacidad y o asignatarios de pensión de invalidez, y también se refuerza todo lo que dice relación con los procesos de selección y reclutamiento. En estos procesos también las empresas van a tener que tomar todas las medidas necesarias para resguardar la postulación en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad. Otro tema aparte que regula este proyecto de ley es que, como ustedes saben, en caso de que una empresa no pueda cumplir con la cuota de un 1% de personas con discapacidad, por ejemplo, porque no hay postulantes, o porque la naturaleza de las funciones así no lo permite, la ley permite en esos casos, existiendo razones fundadas, el cumplimiento alternativo de la ley, mediante dos modos: subcontratando con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad, o haciendo ciertas donaciones para temas asociados a la discapacidad. En el caso de la subcontratación, lo que establece este proyecto es que las personas subcontratadas con discapacidad van a tener que prestar servicios efectivamente para la empresa principal que está contratando sus servicios, porque lo que queremos es que realmente se tienda a la inclusión laboral de personas con discapacidad y que se cumplan con los números, con la cuota, y no que haya una empresa, por ejemplo, de aseo que tenga 3 trabajadores con discapacidad y esa empresa contrate con 10, 15 empresas mandantes y le ayuda a todas ellas a cumplir su cuota sin que realmente se estén contratando personas con discapacidad en las cantidades correspondientes. Entonces, para ver el cumplimiento de la cuota de una empresa, va a haber que ver cuántas personas con discapacidad tiene directamente contratados la empresa, como también sus empresas contratistas. Por otra parte, y habiéndonos mostrado este informe de evaluación de la ley, que hay un problema para contratar personas con discapacidad en el sector público, donde los números son bastante adversos, es que, para entrar al sector público muchas veces se exige, o en la mayoría de las veces se exige contar con una licencia de enseñanza media. Y sabemos que muchas personas con discapacidad no estudian en colegios regulares, sino que en escuelas especiales. Y las escuelas especiales no otorgan un certificado de licencia de enseñanza media. Entonces lo que está estableciendo este proyecto es que las escuelas especiales puedan otorgar un certificado de egreso alcanzado durante la trayectoria laboral en los niveles laborales, y que ese certificado, el cual además va a acreditar las habilidades sociolaborales alcanzadas durante los estudios, sea equivalente al certificado de licencia media. Eso sería aplicable para entrar a los servicios públicos que se rigen por el estatuto administrativo, por el estatuto municipal, y en el caso de los asistentes de la educación, lo que se va a hacer es pedirles una certificación a través de Chile Valora. Por otra parte, estamos reforzando las multas asociadas al incumplimiento de la normativa sobre inclusión laboral. Hoy en día ocurre que en ciertas ocasiones las empresas prefieren incumplir la norma y pagar las multas que cumplirla. Y nosotros creemos que eso no puede ser posible. Es por ello que se están aumentando y reforzando las multas asociadas al incumplimiento de la ley.
Se está aclarando que estas multas deben ser por cada mes en que se tuvo que cumplir la ley y no se hizo, y además que siempre se va a estar al rango más alto que permite la normativa. Por regla general las multas son por tamaño de empresa y por ejemplo van, no sé, desde la 10 hasta las 60 UTM. Entonces en materia de inclusión laboral siempre se va a tener que aplicar la multa mayor de 60 UTM por mes en que no se cumple la ley. Por otra parte, se establece que en los procesos de calificación de la discapacidad que hace la CONPIN, para certificar la discapacidad se va a tener que centrar el análisis en los obstáculos, dificultades o barreras en el entorno que se generen para la participación en forma plena y efectiva en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad. Además, hoy en día la ley 21.015 establece que esta se debe evaluar periódicamente cada 4 años. Desde la sociedad civil nos plantearon que no era el plazo más conveniente, que muchas veces esto generaba que por los ciclos políticos se evaluara la ley con un gobierno, se empezaran a trabajar en mejoras y ya hubiese un cambio de gobierno y se perdiera continuidad. Entonces nos sugirieron que esta evaluación fuera cada 3 años, lo cual se acogió en este proyecto de ley. Además, el proyecto de ley establece en detalle qué va a tener que contener este informe de evaluación. La ley original nada decía, para que en el fondo este informe contenga información relevante que permita mejorar las políticas públicas en materia de inclusión laboral. Por otra parte, como les decía, las medidas de cumplimiento alternativo de la ley son 2, la subcontratación y la donación para instituciones asociadas a temas de inclusión laboral. Hoy en día existían ciertos objetos sociales que pueden tener esas organizaciones, y el objeto social se amplía, se permite también que sea para entidades que se dedican a la intermediación y específicamente a la inclusión laboral, pero hoy día no hay una bajada muy clara en la ley de qué significa dedicarse a la inclusión laboral o a la intermediación. Entonces se establece que va a haber un reglamento del Ministerio del Trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social, que van a hacer una bajada más concreta de a qué programas y con qué características deben realizar estas instituciones para que se les pueda hacer donaciones. Y asociado a ello, quien asigna y revisa cuáles de estos programas pueden postular a las donaciones es el Consejo de Donaciones. Hoy en día el Consejo de Donaciones tiene una composición bastante amplia y no necesariamente hay gente especialista en materias de inclusión laboral. Es por ello que el proyecto de ley establece que para efectos de materias de inclusión laboral este consejo va a tener una composición especial, y estarían el ministro de Desarrollo Social y Familia, de Trabajo, el director de Senadis, el director del CENSE, el presidente de la Confederación de Producción y Comercio, y además habrían representantes de las organizaciones de trabajadores del Consejo Consultivo de la Discapacidad, como también expertos de la sociedad civil en materia de inclusión laboral. La idea es que participen más gente que entienda y conozca este tema para que al momento de evaluar estos proyectos tengan los conocimientos adecuados para ello. Finalmente, se establecen nuevas obligaciones a la Dirección del Trabajo y al Servicio Civil para que una vez al año en sus sitios electrónicos publiquen registros públicos sobre el cumplimiento de la ley en el sector privado y en el sector público según le corresponde cada uno de estos servicios, que permita también hacer una fiscalización ciudadana de cómo se está cumpliendo la ley. Muchas veces es difícil acceder a estos datos y la idea es que estén ahí disponibles. Y en el caso del sector público, el Servicio Civil va a tener que mandar esta información a la Contraloría para que pueda fiscalizar de mejor manera el cumplimiento de la ley. Finalmente, se estableció el aumento de la cuota de contratación de un 1% a un 2%. Esto va a entrar en vigencia en enero del 2025. Ahí, bueno, desde el gobierno teníamos ciertas aprensiones, porque como les decía, la evaluación de la ley ha sido en un periodo complejo por el contexto nacional e internacional, y creemos que hay que poner el foco en que se cumpla esta cuota. Hoy no hay cifras demasiado contundentes y certeras para ver cómo se está cumpliendo la ley, y en el sector privado y en el sector público vemos que todavía hay mucho que avanzar. Nosotros creemos que hay que poner el foco ahí, pero bueno, se da un plazo hasta el 2025 para que se pueda ir corrigiendo esta situación y mejorando. Eso es lo que estamos hoy en día. Como les decía, esto recién está en el Senado, falta el trámite en la Cámara de Diputados, esperamos, y bueno, este proyecto va con urgencia,
Esperamos que pueda ser ley antes del término de este gobierno y estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en que así sea. Eso es lo que tenía para contarles. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Daniela, por tu presentación. Sí tenemos algunas preguntas. Dame unos segunditos para poder relatártela. La primera pregunta es, ¿qué sucede si en el proceso de certificación como gestor de inclusión laboral no logro el 75% mínimo requerido? Mira, la verdad es que sobre el detalle de las certificaciones no manejo totalmente la información. Me imagino que se puede volver a intentarlo, pero no me atrevo a dar una respuesta definitiva porque la verdad es que como ese proceso lo lleva Chile Valora, no manejo todos los detalles. Ahí lo que podría ofrecerles es quizás hacerles el nexo para que pudiesen tener una próxima conversación con el equipo de Chile Valora que está a cargo de este tema. Sí, ahí comentarles que nosotros realizamos un webinar en conjunto, un encuentro, el último encuentro con Álvaro. Él es de Chile Valora y tenemos ese material en nuestras redes, así que si lo solicitan lo podemos enviar. Les recuerdo el correo, programa de apoyo a la inclusión laboral, @avanceinclusión. Otra pregunta es, ¿dónde encuentro este informe acerca de la ley que has estado comentando? ¿Dónde lo podemos encontrar? Está disponible en la página web del ministerio. Voy a tratar de, mientras hablamos, buscar el link para ponerlo en el chat. Súper, muchas gracias. Y la última pregunta es en relación al gestor también. ¿También aplica para el servicio público? Si es que no es obligación, ¿también se pueden certificar? Bueno, va en la misma relación como específica quizás de gestión de Es un poco específico, entiendo que es para obligatoriamente sector privado, pero me imagino que pudiese ser para el sector público. El tema es que el sector público se rige por instructivos presidenciales y alguna otra regulación en materia de inclusión laboral. Y también pudiesen haber algunos lineamientos. Pero ahí, insisto, y lamento que las preguntas hayan ido enfocadas a eso, que no lo tenía tan en el radar, pero podemos generar alguna otra instancia con Chile Valora. Tenemos dos preguntas más. ¿Dónde se puede encontrar el proyecto de ley de mejoras? El proyecto de ley está en la Cámara de Diputados. Déjenme también, mientras siguen las otras exposiciones, voy a ir poniendo en el chat los links del proyecto y del informe. Muchas gracias, Daniela. Y por último, quisiera saber si es que los datos como esta está cumpliendo el 1%, ahora da como para subir al 2%. Quizás habría que esperar a ver habría que esperar las modificaciones de la ley 21.015. Mira, la verdad es que nosotros desde el gobierno somos de esa posición. Nosotros creemos que hay que enfocarse en que se cumpla la cuota, y de hecho eso es lo que el informe de evaluación de la ley sugería, que no se subiera la cuota por ahora. Desde la sociedad civil también hay muchas organizaciones que están en esa línea. Pero ustedes saben que los proyectos de ley, quien define no es el Ejecutivo. En el fondo nuestro proyecto de ley no contenía esa propuesta, la contenía la propuesta de los parlamentarios, y ellos son los que votan en definitiva, y quisieron insistir con el punto para el 2025, incluso antes de que, o sea, va a haber una evaluación anterior. Eventualmente, si de aquí al 2024 se dan cuenta que no es así, tendría que haber una nueva ley, pero es algo que es lo que los parlamentarios quisieron insistir. Creo que no tenemos más preguntas. Agradecemos a Daniela por su exposición, por su clara explicación sobre los desafíos entonces y las modificaciones de la ley que se vienen a futuro el próximo año. Y los dejamos invitados entonces atentos al chat a ver si Daniela ahí nos puede compartir las informaciones. Igual nosotros contamos también con el informe, así que pueden solicitarlo también a nosotros al correo, ya no hay problema en eso. Muchas gracias, Paulina, por la invitación, y bueno, cuenten con el Ministerio para las instancias en que sea necesario.
agradecemos también su presencia y su colaboración. También comentando las palabras de Daniela, es un trabajo en conjunto con todas las entidades, y con eso también quiero darles el pase entonces a nuestros siguientes exponentes, Alejandro, que ambos son del Instituto de Seguridad Laboral. Alejandro Lepe, trabajador social encargado de gestión social del instituto, y también contamos con María Soledad Orlandi, terapeuta ocupacional del área de gestión social. Hola, ¿cómo están? Hola Paulina, ¿cómo estás? Un gusto de saludarlo a todos y a todas, a todos y a todas. Bueno, me presento para los que no me pueden ver, soy de tez blanca, yo creo que más moreno, moreno, uso lentes de pelo negro, ojos café, y hoy día uso una camisa de color azul. Muy contento de participar en este seminario junto a Avanza, dentro de nuestra línea de colaborativa que tenemos de convenio de colaboración. Seguir fortaleciendo lo que es la inclusión laboral en Chile y dentro del mundo del ecosistema, del ecosistema de la inclusión laboral para personas en situación de discapacidad. Y nuestra participación hoy día tiene que ver más con nuestro rol como organismo administrador de la ley de accidente, ¿ya? Y nuestra perspectiva con el mundo de la prevención con perspectiva de discapacidad, ¿ya? Así que ahí les vamos a estar contando más o menos cómo son nuestros desafíos 2022, principalmente como Instituto de Seguridad Laboral, hacer una historia de cómo se ha ido instalando la inclusión y nuestro modelo de seguridad inclusiva para seguir fortaleciendo lo que es la cultura y seguridad laboral con perspectiva de discapacidad. Y ahí nos va a acompañar María Soledad Orlandi, que es nuestra experta en inclusión, que está con nosotros hoy acompañándonos. ¿Sí? Si puedes presentar, por favor. Muchas gracias. Mientras nuestro equipo técnico nos ayuda con el apoyo a la presentación, que justo hoy día yo he presentado unos problemitas de internet, algo que hemos tenido todo el último tiempo. Bueno, como dijo Alejandro, soy María Soledad Orlandi, terapeuta ocupacional del equipo de la Unidad de Gestión Social. Tengo tez clara, ojo oscuro, pelo castaño claro, y me encuentro vestida con una chaquetita negra porque soy un poco friolenta y una blusa rosada con blanco, y además utilizo lentes porque si no, no veo nada, y audífonos tipo gamer cerrados verdes porque la verdad es que me distraigo con todos los sonidos del exterior, así que me sería imposible poder hablar con tanto estímulo cerca. Ahí, la siguiente. En esta oportunidad vamos a revisar entonces lo que es la prevención de riesgos laborales con una perspectiva de discapacidad. Y en esta primera parte, como dijo Alejandro, queremos conversar sobre la diversidad, la discapacidad en torno al ecosistema de la inclusión de personas con discapacidad en el mundo del trabajo, y por qué también el ISL estamos ingresando también o estamos tratando de visualizar dentro de este ecosistema. Y para eso, la siguiente, dar inicio, quisiéramos reflexionar primero sobre el concepto de la diversidad. La siguiente también, muchas gracias. Sobre el concepto de diversidad, la diversidad en sí es parte del patrimonio común de la humanidad, es un concepto que apunta a describir la interacción entre dos o más aspectos en un modo horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los aspectos se considera por encima del otro. Es decir, no es lo mismo hablar de diferencias que de diversidad. Si hablamos de diferencia, tenemos un punto obligatorio de referencia. Somos diferentes en algo específico. Cuando se usa el concepto de diversidad, por el contrario, cada persona, cada grupo, cada comunidad necesita hablar de lo que es, de sus saberes, sus recursos, sus historias, los proyectos, en resumen de su identidad. Porque lo diverso se... ¿Sí? Perdón. Si podías hablar un poquito más lento, porfis, sí, para que nuestra intérprete pueda hacerlo mejor. A veces me emociono un poco con el tema, así que muchas gracias. Ya, como les estaba diciendo entonces, la diversidad se manifiesta también de diversas formas, ¿cierto? A través del lenguaje, la nacionalidad, la edad, las creencias religiosas, la orientación sexual, la discapacidad, el arte, la música, etcétera. Son todos los atributos de la sociedad humana. Es así como la identidad es compleja y tiene varias características que se relacionan entre ellas, como por ejemplo cuando hablamos de una mujer con discapacidad o una mujer con discapacidad migrante. Es por esto que debemos apuntar a cómo es realmente nuestra realidad local,
nuestros equipos de trabajo representan la comunidad que impactamos, y desde esta forma la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino es una oportunidad para enriquecer a la sociedad. La inclusión es necesaria, sí, como institución, como persona, como empresa, como servicio. Lo que buscamos es un mundo más equitativo y respetuoso frente a las diferencias. Sí, buscamos también beneficiar a todas las personas independientes de sus características, sin etiquetar ni excluir. Y sí queremos proporcionar también un acceso equitativo, haciendo ajustes permanentes para la participación de todas y todas, valorando el aporte de cada una de las personas a la sociedad. Y es así cuando decimos que todas nuestras diferencias son aceptadas, valoradas y respetadas. La siguiente, entonces, ¿qué es la discapacidad? La discapacidad es el resultado entre la interacción, ¿cierto?, de las condiciones físicas, mentales o sensoriales de carácter temporal o permanente con las barreras del entorno, tanto físicas como actitudinales, que generan la limitación de la participación en la vida social, educacional y laboral. De acuerdo a lo que dice la Ley 20.422, la persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, mentales o por causa psíquica o intelectual o sensorial de carácter temporal o permanente al interactuar con estas diversas barreras presentes en el entorno, que se ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Como decía Daniela, nosotros lo que tenemos que hacer es equiparar la cancha para poder que todas las personas con discapacidad o que cuenten con alguna pensión de cualquier régimen respecto a la discapacidad, pueda ingresar al mundo del trabajo. La siguiente, para eso también tenemos que ver un poco del marco normativo, gracias, que contar un poquito la historia de por qué también de repente uno lee material de afuera y dice, chuta, que estamos atrasados en Chile. La verdad que Chile en muy poco tiempo ha avanzado muy rápido respecto a esto, se pegó un salto muy grande. Si nosotros hablamos recién, el 94 en Chile entra en vigencia la primera ley que hace la primera entrega de las directrices al respecto, que establece las normas de la plena integración social de las personas con discapacidad. A pesar que los derechos enumerados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos serían suficientes para la protección y la práctica de esto, en ciertos grupos como las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, incluyendo el tema de lo que hablamos de la diversidad, ¿cierto? Personas con discapacidad en niños, en mujeres, se nota más y se ve que no protege o no se promueven tanto los derechos. Debido a esto, es que a través de los años ha sido necesario realizar ciertos acuerdos o tratados internacionales en torno a la normativa de los derechos humanos y laborales de las personas con discapacidad, y que hoy también se enmarcan en Chile, la cual es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que esta es aprobada el 2006 y ratificada en Chile el 2008. Por lo cual, el 2010 en Chile se modifica esta ley, ¿cierto? Y entra en vigencia la famosa Ley 20.422, que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad. Esta ley establece entonces que las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad, a la cultura, a la información, a la salud, al empleo, entre otras. Además, también tenemos el 2012, la ley que establece también las medidas contra la discriminación y que reconoce también a la discapacidad dentro de este grupo. Y el 2017, ¿cierto?, se promulga la ley 21.015, que hemos estado en conversación y a la que nos convoca también, que modifica también el párrafo 3 de la ley 20.422 y el Código del Trabajo. Y esta ley obliga a los organismos públicos y las empresas con más de 100 trabajadores o trabajadoras que deberán contar con al menos el 1% de personas con discapacidad. Entre otras leyes también tenemos la Ley de Protección de la Vida Privada, el Decreto 50, que habla sobre temas de accesibilidad, la Ley 21.275, como dijo Daniela, que ya entra en vigencia el próximo año. Además, la siguiente, queremos conversar. ¿Sí? Es que nos están solicitando en el chat que baja un poquito más lento. Ya. Para poder entenderte mejor. ¿Ya? Muchas gracias. Ya. Ahí sí, voy a activar el chat porque no lo estaba viendo. Ahí sí. Ahí sí. Ahora además queremos conversar sobre el ecosistema de la inclusión laboral. Consideramos el modelo de inclusión laboral de personas con discapacidad de Pacto de Productividad Colombia. Así que por favor al equipo Pacto intentaré explicarlo de la mejor manera posible, ¿ya?
Este modelo, para poder también explicar un poco la imagen, este modelo reconoce el derecho de las personas con discapacidad a vincularse laboralmente con todos los demás actores del mercado laboral. Además, facilita una hoja de ruta para que cada uno de los actores que deban estar involucrados en su implementación, posibilitando la identificación de sus roles y acciones que contribuyan a la verdadera inclusión laboral. Es decir, cada uno de los actores tiene que tener su rol y su objetivo dentro de este ecosistema. Su implementación en sí, entonces, permite convertirlo en una estrategia articuladora entre los actores y las acciones relacionadas con la inclusión laboral, para lo cual orienta el deber ser de las prácticas de forma implícita en los procesos y relacionando tanto las condiciones de selección, de contratación, continuidad del empleo, la prevención y la protección de este. Además, parte con reconocer y aplicar los ajustes razonables y el diseño universal, al considerar como discriminación la negación de implementación durante todo este proceso. Como se trata de un proceso de inclusión laboral, la lógica es que los protagonistas de este son las personas y las empresas. Hay muchos actores involucrados dentro de este ecosistema y entre ellos, aparte de las personas con discapacidad, las empresas o el ente empleador, tenemos todo lo que son los actores de apoyo, que son las instituciones que apoyan a la inclusión laboral, como las fundaciones, las corporaciones, asociaciones. Además, también tenemos los actores institucionales, que son aquellos involucrados de manera natural, que son así el servicio público, ¿cierto? Que son los que regulan el mercado laboral, los derechos del trabajo, y aquí encontramos todas las entidades que diseñan, promulgan y hacen cumplir el marco normativo. Perdón que tengo un poquito de tos. El modelo sistematiza estrategias entonces que intervienen teniendo del punto de vista de partida algunos elementos. En el centro de la imagen, al lado izquierdo, están las personas con discapacidad y al lado derecho de la imagen están las empresas. Y en esta imagen muestra los distintos marcos que van interactuando de acuerdo a las etapas del proceso de la inclusión laboral, en el cual encontramos el marco conceptual, que entrega también cómo comprender la inclusión laboral, el marco institucional, a los ámbitos de acción, los actores de apoyo, las herramientas de apoyo también que se debe considerar, y la ruta de los servicios, cómo poder organizar y cómo establecer también el flujo dentro de esto. Y es así como la ruta entre las personas y las empresas son los pasos necesarios para que cada una de las personas con discapacidad sea cada vez más empleable y aquellas empresas tengan cada vez más capacidad de poder emplear a personas con discapacidad. Y en esta etapa es donde entra el Instituto de Seguridad Laboral. Ingresamos al ecosistema de la inclusión desde el punto de vista de que la inclusión laboral es un proceso que requiere de diversas medidas de implementación, las que abarcan ámbitos de la cultura organizacional, los procesos del trabajo, la accesibilidad y la prevención de riesgos, que considera la perspectiva de discapacidad, entre otros. Entonces es fundamental la gestión preventiva y los aspectos a considerar cuando una empresa tiene o quiere tener trabajadores con discapacidad. Y para eso, a continuación, Alejandro explicará ahora la ley y los alcances también que tiene la ley 16.744 y por qué es tan importante que el ISL esté dentro de este ecosistema. Así es. Si podemos presentar la siguiente lámina. Como mencionaba María Soledad, dentro del ecosistema de lo que es las instituciones públicas o los servicios públicos, nuestro rol como organismo administrador tiene que ver con la protección frente a un accidente o una enfermedad profesional. Para aquellos trabajadores dependientes e independientes del sector privado o sector público que coticen, de esa forma están protegidos por el seguro contra accidentes y enfermedades profesionales. De esa mirada, ¿se le puede dar la siguiente, por favor? Desde esa mirada, el Instituto de Seguridad Laboral es una entidad pública encargada de administrar el seguro de accidentes y enfermedades profesionales, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y con el objeto de mejorar o dar valor agregado de calidad a las y a los trabajadores del país, ¿ya? Y en caso de que ocurra un accidente laboral o una enfermedad, el trabajador afectado deberá informar a su empleador y de alguna forma le vamos a otorgar lo que es el seguro, la cobertura del seguro, ¿ya? La siguiente, por favor.
La cobertura del seguro tiene principalmente acciones que tienen que ver con actividades preventivas, que son los prevencionistas en terreno, con prestaciones médicas, que es la cobertura médica a través de un accidente, con el programa de rehabilitación, ¿ya? Y prestaciones económicas que tienen que ver con pago de subsidio o pago de pensión de invalidez o indemnización en el caso de accidente del trabajador o, por ejemplo, aquellos trabajadores que de accidente fatal o fallecimiento en tratamiento médico fallecen y hay que hacer una pensión de viudeo, orfandad a la familia, ¿sí? Es así, la siguiente, por favor, es así que el instituto en el año 2020 inicia con un programa de asistencia social y acompañamiento a los pacientes, ¿ya? Con el objeto de hacer seguimiento a las prestaciones médicas y económicas que se le otorgan a los trabajadores cubiertos y adheridos al instituto, con un objeto de mejorar la cercanía, la calidad de la atención y el reconocimiento del usuario por parte hacia el instituto, ¿ya? Por parte del trabajador o enfermo profesional y a su familia o representante legal. Y este programa nace en pandemia en las 3 regiones más grandes del país, Valparaíso, Santiago y Biobío, ¿ya? Con la incorporación de trabajadoras sociales o asistentes sociales al instituto para ir a las visitas domiciliarias con todos los protocolos COVID. Recuerden que nosotros somos seguridad y salud en el trabajo, entonces tenemos que estar entregando orientaciones a la familia y preveniendo el contagio, ¿ya? La siguiente, por favor. Y es así que se incorporan 21 asistentes sociales a febrero del 2021 y 16 terapeutas ocupacionales para fortalecer ciertas líneas dentro de nuestro programa que tienen que ver con seguimiento a pacientes graves, muy graves, ¿ya? Programa de reeducación, inclusión laboral, para nuestro programa de adecuación domiciliaria, para nuestro programa de cuestionario al tratamiento médico, y con el objeto de contener, asesorar, informar y orientar principalmente a las familias del trabajador, ¿ya? Dentro del proceso que enmarca el programa de rehabilitación, ¿ya? Del accidente netamente tal, el programa de inserción laboral de estos trabajadores, y hasta que se mantengan las secuelas de su accidente. En ese proceso de acompañamiento es que las 21 trabajadoras y trabajador social cuentan con formación en trabajo social clínico, mención seguridad y salud en el trabajo, y nuestra expertise técnica también de la funcionalidad de los trabajadores accidentados dentro de su programa de rehabilitación, las terapeutas ocupacionales con formación en salud ocupacional, dándole un plus distinto de nuestros ámbitos de acción hacia la cara visible que tiene el usuario, ¿ya? La siguiente, por favor. Es así que nuestro enfoque principalmente tiene que ver, como se les comentaba, dentro de lo que es atención social y familiar, ¿ya? Seguimiento al tratamiento médico, reeducación profesional cuando un trabajador queda con un grado de incapacidad laboral, que es distinto al grado de discapacidad, y adecuación domiciliaria que tiene que ver principalmente con estos trabajadores que quedan con secuelas muy graves y hay que adaptarle o reestructurar el espacio físico de la vivienda, ¿ya? Y además, dentro de nuestro valor agregado como organismo administrador, vemos las temáticas de inclusión laboral, inserción, y es así que hoy día estamos fortaleciendo como año 2020-2022 2 líneas de trabajo que tienen que ver principalmente con el reintegro laboral del trabajador por accidente del trabajo y seguridad y prevención inclusiva desde el mundo de la inclusión y la reinserción laboral. Si puedes pasar la siguiente, por favor. Así como lo decía Daniela y lo mencionaba Soledad también, dentro del ecosistema de lo que es la inclusión laboral, nosotros tenemos que fortalecer y acompañar estas leyes complementarias. Si bien nosotros como organismo administrador nos preocupamos de la rehabilitación del trabajador, tampoco nos podemos quedar aparte. Y es por esto que dentro del fortalecimiento como un gestor de inclusión, también nosotros como organismo administrador queremos darle el enfoque de seguridad y prevención inclusiva a los centros de costo de aquellas empresas adheridas que cuenten con personas con discapacidad. Si bien el Instituto de Seguridad Laboral tiene las pequeñas y medianas empresas que quizás no alcanzan a cumplir la ley de cuota, pero por buenas prácticas laborales nos hemos encontrado con empresas que tienen al menos
un trabajador contratado en situación de discapacidad y son 10 trabajadores. Eso nos da un realce importante para esas empresas y de alguna forma poder destacar la participación de estas empresas en el mundo de la inclusión, porque si bien no están obligados por la ley de cuota, quieren ser parte. Y esas empresas a las que nosotros estamos tratando de apuntar con la asesoría preventiva, con la asesoría básica y con el reintegro del trabajador por accidente del trabajo. ¿Sí? Es así, si puedes pasar a la siguiente, es así que las leyes por la inclusión laboral de personas con discapacidad y la ley de protección frente a un accidente o enfermedad profesional, hablamos de seguridad y cultura, o prevención inclusiva principalmente, a donde le estamos dando un realce directamente a nuestras empresas y a nuestros trabajadores accidentados con el objeto de volver al mundo laboral en una condición distinta. Y aquí hablamos de un ecosistema interno que yo le hablo del espíritu de la ley de accidente, que tiene que ver, se accidenta, se rehabilita, lo reeducamos, ¿ya?, en alguna actividad o oficio, ¿ya? Y lo insertamos nuevamente con nuestras alianzas colaborativas como Avanza Inclusión, a donde nosotros mandamos los antecedentes de nuestros trabajadores accidentados, de aquellos que quedan desvinculados por el empleador, con el objeto de mejorar su calidad de vida. Avanza nos recibe el trabajador y pueda insertarlo al mundo laboral. Y también dentro del ecosistema de la seguridad y salud en el trabajo, de una cultura preventiva. Soledad, si puedes. ¿Es así? Sí, ahí. Ahí sí, la siguiente. Y es así como dice Alejandro, que un lugar accesible y seguro para las personas con discapacidad también resulta un lugar más seguro y accesible para todas y todos los trabajadores. Las personas con discapacidad están protegidas entonces tanto desde la legislación en materia de lucha contra la discriminación, como por la legislación sobre la seguridad y la salud del trabajo. ¿Ya? La siguiente, pero para poder entender también el por qué o desde dónde o cuál es el piso, porque siempre vamos a entender que estos marcos son el piso. El techo lo ponemos nosotros, las empresas, nosotros tenemos que ser los que ojalá no nos ponemos las barreras, pero este es el piso, ¿ya? Y para poder entender un poco también esta ley y la Política Nacional de Seguridad del Trabajo, esta cuenta con sus principios básicos, que son 10 principios básicos. Uno es el respeto a la vida y a la integridad física y psíquica de los trabajadores y trabajadoras como un derecho fundamental. ¿Esto qué es lo que implica? Es el fortalecimiento en sí del enfoque de derechos. 2 es el enfoque preventivo, es decir, que se prioriza la eliminación o el control de riesgos. 3 es la equidad de género, como la consideración integral de las variables del género en el acceso a las acciones de promoción y protección de la seguridad y la salud en el trabajo. 4 es la universalidad e inclusión, que favorece a los trabajadores y trabajadoras, cualquiera sea su condición contractual o laboral, incluyendo a los trabajadores con discapacidad, trabajadores jóvenes, adultos mayores, migrantes, tanto del sector público como privado, en forma equitativa, inclusiva y sin discriminación alguna, considerando las particularidades del género, como dijimos, y de los pueblos originarios. La quinta es la solidaridad, su financiamiento mancomunado por parte de los empleadores, entendiendo como un aporte al bien común y que deberán permitir el acceso oportuno e igualitario a las prestaciones definidas por la ley a todos y todas las trabajadores protegidos por este seguro y sus entidades empleadoras cuando corresponde. La siguiente, la 6 es la participación y el diálogo social. El Estado garantiza entonces la participación de todos y todas las trabajadoras, los empleadores, en procesos de gestión, fiscalización y regulación de la seguridad y la salud en el trabajo. Y aquí encontramos la Superintendencia de Seguridad Social, la famosa SUCESO, que tiene su rol de supervigilancia y fiscalización del cumplimiento de esta ley. El 7 es la integralidad, que es la cobertura a todos los aspectos relacionados con la prevención de los riesgos. Es decir, entre ellos incluimos la información, el registro, la difusión, la capacitación, la promoción, la vigilancia ambiental, las prestaciones médicas, económicas, rehabilitación, reeducación profesional, reintegro laboral.
como así dijimos también, que se considera el reingreso de una persona con discapacidad o una persona que haya sufrido una discapacidad a causa o de origen laboral. La 8 es la unidad y la coordinación, que lo que busca es que busca promover la coordinación entre todos los servicios de salud del trabajo, evitando la duplicidad y la interferencia de las funciones, promoviendo instancias de coordinación y de evaluación. La 9 es la mejora continua, es decir, siempre está revisando los componentes y los programas, siempre hay algo que se va actualizando, siempre hay algo que puede salir. Estos son procesos que somos personas, todos tenemos acceso a un posible accidente y todo esto vamos encontrando también nuevas aristas. El mismo tema del COVID, los últimos años hemos estado en la mejora constante de qué hacer y cómo poder abordarlo. Y la 10 es la responsabilidad en la gestión de riesgo. El empleador será el responsable principal, ¿cierto?, de la gestión de riesgo en los lugares de trabajo, integrándola a todos los niveles de la organización, pero también los colaboradores, es decir, todos los trabajadores y trabajadoras que deben implementar las medidas de prevención de acuerdo a la normativa vigente. Para poder entender un poquito esto también, la siguiente tenemos algunas definiciones, ¿ya?, que son ahí, gracias. Que son, uno, el accidente del trabajo. ¿Qué es un accidente de trabajo? Entonces, es toda lesión que una persona sufre a causa o con ocasión del trabajo y que produce una incapacidad o muerte con origen laboral. A causa del trabajo corresponde a aquel accidente, ¿cierto?, que es de manera directa o indirecta entre la lesión y el quehacer laboral de la víctima. El accidente con ocasión es la relación mediata o indirecta entre la lesión y las labores que realiza el trabajador o trabajadora. El incidente es el suceso, el momentum del trabajo en el que transcurre el trabajador que puede tener o tiene como resultado esta lesión y o deterioro. El riesgo para la seguridad y la salud del trabajo es la combinación entre la probabilidad que puedan ocurrir eventos o exposiciones peligrosas. Y el peligro es la fuente con un potencial para causar lesiones o deterioro de la salud. Es decir, todos los trabajadores y trabajadoras estamos expuestos a riesgos. La ocurrencia de estos incidentes dependerá de muchos factores, desde la actividad, las funciones de la organización, también como los factores personales. Entonces, finalmente, la siguiente, ¿qué es la prevención de riesgo? ¿Para qué sirve? Es el conjunto de actividades y medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de una empresa, organización o servicio con el fin de evitar y disminuir los riesgos derivados del trabajo. Es decir, la prevención de riesgos laborales es evitar los accidentes y las enfermedades laborales, o sea, profesionales. Y por lo cual, lo que tenemos ahí en la bajada es la prevención de riesgos con perspectiva de discapacidad. Se centra entonces en las condiciones del entorno, las actividades y funciones que realizan estas organizaciones, empresas o servicios públicos para disminuir los riesgos del trabajo, considerando la diversidad de las personas que existen dentro de ese ecosistema de trabajo. Cada trabajo es distinto, cada grupo funciona distinto. Entonces, ante eso tenemos que hacer la bajada. Hoy, las personas con discapacidad cuentan con mayores posibilidades de acceso al trabajo, lo que se materializa al mismo tiempo en los programas de intermediación laboral, como comentábamos, en la ley de inclusión laboral y donde muchas organizaciones, empresas y servicios públicos han avanzado en la contratación de personas con discapacidad. Es por esto que la prevención de riesgo con perspectiva de discapacidad en una organización no es posible si no se considera las diferentes características de sus trabajadores que la integran. Es decir, el peso, el género, la edad, la condición social, su salud, el nivel de estudio, cuáles funciones realiza, cómo llega al trabajo, cómo se retira del trabajo, cómo se alimenta. Tenemos que considerar todos los tipos de aristas dentro de. Se debe tener para eso la convicción de que los hombres y las mujeres, independientes de su situación de discapacidad, tienen el derecho y el deber a trabajar. Para ello, el entorno, el contexto social y físico dentro de la empresa, organización o servicio debe ser accesible y seguro, permitiendo su desempeño con el menor riesgo posible. Entonces, las personas con discapacidad deberían recibir un tratamiento equitativo en el trabajo.
La seguridad y la salud no deberían utilizarse como un pretexto para no emplear o dejar de emplear. Decir que no es accesible un lugar no es una razón o un motivo para no contratar. Para esto debemos considerar las distintas, debemos considerar los entornos accesibles. La siguiente, que esto lo que implica, la siguiente. Y gracias. Esto lo que implica es el diseño adecuado y todos los elementos que intervienen en una situación de trabajo determinada para una persona con discapacidad. Se deben considerar las características individuales, el entorno y el principio de interacción. Es decir, que una persona se interacciona con su entorno y a su vez influye en él. Es decir, que se debe considerar el diseño de las tareas, el entorno físico, del contexto organizacional, potenciar las capacidades individuales, el diseño de los objetos, las herramientas, los instrumentos a utilizar dentro de sus actividades. Debe reunir en sí las condiciones de seguridad y comodidad para todos. En este caso, si el entorno o las barreras arquitectónicas u otras no son las adecuadas, contribuirán a una circunstancia de desventaja añadida, que principalmente no se necesita si el trabajador también puede realizar sus funciones. Entonces tenemos acá el concepto de accesibilidad universal que está asociado a el diseño universal que otorga una mayor seguridad a las organizaciones y empresas. Es decir, entonces, es un concepto que se desarrolla a partir de las necesidades y demandas de las personas con discapacidad, que sin embargo hoy se entiende que beneficia a toda la población, en todo margen. Es decir, hoy estos tipos de accesibilidad universal también apoya a mujeres embarazadas, adultos mayores, cuando uno tiene una lesión temporal, me fracturé la pierna y tengo que poder ingresar a mi puesto de trabajo, ¿cierto? Y voy con el yeso, también entro en esa condición donde necesito también accesibilidad universal, no solamente una persona con discapacidad. Cuando hablamos entonces de accesibilidad, nos referimos a facilitar el acceso y la utilización de los espacios, de los servicios, de los productos, no solamente del espacio físico, sino que es todo el contexto, ¿ya? Con independencia de las capacidades físicas, psíquicas y o sensoriales, por lo tanto, hacer posible el uso de estos bienes y servicios por cualquier persona. La siguiente. Gracias. Aquí encontramos entonces un listado que hoy no podemos especificar por temas de tiempo, claramente, pero que considera las vías de circulación peatonal entre las distintas edificaciones, los pasillos, las vías de circulación interna, los estacionamientos, los ascensores, las rampas, las puertas, los escritorios, el espacio de trabajo, la estación propiamente tal, los sistemas de seguridad, de emergencia y los baños. En ellos, ¿qué es lo que debemos observar? Como dije, no lo podemos describir porque igual requiere un poquito más de tiempo, pero sí tenemos que observar las demarcaciones, los contrastes de colores o textura, las dimensiones, es decir, los anchos mínimos, las alturas, etc. Además, por otra parte, no podemos olvidar que tenemos también como personas tenemos barreras mentales, barreras personales y culturales. Y como es los estereotipos y los prejuicios, son sesgos conscientes y además también tenemos lo que son los sesgos inconscientes que pasan a ser estas barreras actitudinales, ¿ya? De hecho, estadísticamente, se dice que muchas personas tenemos estos sesgos inconscientes que limitan también un juicio justo. Más allá de que se asignen pautas de un buen comportamiento o que tengamos las mejores intenciones. A veces eso nos sesga y no podemos reaccionar como reaccionaríamos tal vez con cualquier persona. ¿Ya? Los sesgos inconscientes entonces son sesgos de los cuales no estamos en un control consciente, ocurren de manera automática y provocando porque el cerebro hace un juicio rápido, evalúa a las personas, situaciones basadas en nuestra propia biografía y experiencia. De repente ni siquiera vemos a la persona en sí mismo, vemos nuestro sesgo. Y muchas veces son invisibles y no son con intención. Y es aquí donde también debemos considerar todo lo que se está realizando en los informativos de prevención de riesgo. Son aptos para todas las personas, los planes de emergencia, las capacitaciones, ¿consideramos a todos los trabajadores o no? ¿Consideramos toda la diversidad de nuestra institución? Es por esto, la siguiente, que durante el año 2021 iniciamos, como contó Alejandro, el camino hacia la prevención con una perspectiva de discapacidad.
Y hoy, como ISL, lo que buscamos también para el próximo año es poder apoyar, orientar a las empresas adheridas que cuenten con personas en situación de discapacidad o estén en estos procesos de reincorporación laboral en la actualización e implementación de planes de emergencia, evaluaciones de higiene y seguridad, la capacitación con un enfoque inclusivo, la consideración también de la participación de todas y todos los trabajadores. Siempre en una institución hay mucho que decir y a veces no nos damos cuenta por estos mismos sesgos que realmente creemos que solamente está el saber en los grandes mandos cuando en realidad está en todas las personas. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Es generar entonces una prevención inclusiva de riesgos laborales, que es una herramienta para asegurar el mayor impacto y resultados de prevención a todos y todas las trabajadoras dentro de este ecosistema laboral. ¿Ya? ¿Qué se debe considerar como algunos principios básicos de la gestión? Es la planificación, la organización, el control y las estrategias de implementación. La siguiente, y para eso generamos 4 etapas principales, que es para poder llevar nosotros la implementación preventiva con esta perspectiva de discapacidad. Como número 1 es el diagnóstico general, 2 el diagnóstico preventivo, 3 el feedback que se le entrega a la empresa y 4 es la etapa de crecimiento. La siguiente. Acá todas estas etapas nosotros las trabajamos también en conjunto con distintas áreas. Principalmente acá nuestro principal aliado en temas de gestión son el equipo de prevencionistas de riesgo. Hoy los prevencionistas de riesgo se encuentran capacitados en temas de inclusión, de participación, de poder entregar todas las herramientas también a nuestros servicios y empresas adheridas. Y en esta primera etapa será el prevencionista de riesgo quien hará este primer diagnóstico sobre el interés que tiene la institución o empresa o servicio por la inclusión laboral, si participan en redes de la inclusión, la cantidad de trabajadores por tipo de contratación, la cantidad de trabajadores con discapacidad por tipo de contratación, las medidas de control, si cuentan con equipos capacitados, con monitores, etcétera. Y la cuantificación del tipo de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque también como salían acá algunas consultas, hay instituciones que llevan mucho tiempo en este tema, que partieron en el 2015 cuando se inició el tema del anuncio de la ley de inclusión laboral, pero hay otras que recién se están integrando, que recién están comenzando. Y ante eso tenemos que entender que hay muchas que tienen un camino muy largo y otras que están recién empezando. Y ante eso necesitamos hacer este primer diagnóstico, esta primera foto, para así pasar a la siguiente, gracias, la segunda etapa, que es el diagnóstico preventivo, ya que es en sí entonces, acá ya nos vamos de lleno al tema de la prevención, que es identificar los peligros y la evaluación de los riesgos que tienen los distintos puestos de trabajo. El plan de emergencia, la evacuación inclusiva, si es apto, como decía al principio, esta información le llega a todos los trabajadores o no, cómo lo revisan, qué hacen, hay planes de mejora, la accesibilidad y las vías de evacuación corresponden a cómo está la señal ética para que todas las personas puedan utilizarla, y ante eso tenemos que considerar las ciertas consideraciones específicas, ¿cierto? Que son si cuentan con personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, física o personas que simplemente no hablen o no comprendan el idioma. Y ante una situación de emergencia, de urgencia, tenemos que tener estos protocolos sumamente claros. Pero acá, más allá de que cerrar en grupos, ¿cierto? Porque no todas las personas son distintas, todos los cargos son distintos. Acá tenemos que saber cuántos son, quiénes son mujeres, son hombres, son jóvenes, está embarazada, tiene alguna lesión, ¿cierto? ¿En qué área está? ¿Qué funciones realizan? Y el entorno del puesto de trabajo, ¿cómo es? Para así pasar a la tercera etapa. Una vez ya contamos con nuestro diagnóstico inicial, contamos con nuestro diagnóstico de prevención inclusiva. La siguiente, por favor. Ahí contamos con la tercera etapa, que es de resultados y sugerencias, que aquí es donde nuestro prevencionista de riesgo entrega una asistencia técnica de acuerdo a las necesidades de cada servicio. Es decir, cómo está el nivel de interés por la inclusión, identificación de riesgo, ¿están o no están? Tenemos las medidas de control, cómo están nuestros planes de emergencia, cómo está la accesibilidad y poder entregar este feedback y esta capacitación de vuelta también a la empresa. Es decir, de poder entregar también un material en el cual la empresa pueda comenzar a realizar las mejoras. La siguiente.
ahí. Y como cuarta etapa de crecimiento, y que es lo mismo también del plan de este seminario, es que todo proceso con el acompañamiento será realizado con nuestro acompañamiento de los especialistas en prevención, ¿ya? Van a estar siempre acompañándolos de la mano en esta etapa, que es la capacitación. Uno puede decir que uno puede llevar mucho tiempo en un área, mucho tiempo manejando algo, mucho tiempo en una empresa, pero siempre tiene que tener la constancia de que siempre hay algo más que saber, hay algo más nuevo, siempre hay que estar en la constante mejora. Lo que nosotros acá entregamos entonces es la orientación para el trabajo seguro y saludable de las personas con discapacidad. Una mirada, tenemos un listado acá en la imagen, que son el listado un poco de lo que queremos que se considera en esta capacitación, que es la mirada comprensiva hacia la discapacidad, los antecedentes normativos, porque es súper importante entender cuál es nuestro sustento, cuál es nuestro piso, no es nuestro techo, es nuestro piso. Entender qué es una cultura organizacional inclusiva. Es necesario que yo como institución, como empresa, tenga que hacer un cambio en mi política, en mi cultura. Hay algo tal vez que no entrego bien la información, cómo está también la seguridad y la salud en el trabajo, la gestión preventiva, la gestión preventiva para los trabajadores con discapacidad, estrategias y o aspectos a considerar en un plan de emergencia y los ajustes razonables. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo también como ISL? Tener un flujo de funcionamiento, de coordinación de los distintos equipos. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? El prevencionista de riesgo lo primero que hacer se va a contactar, ¿cierto?, con el servicio o con la empresadería, saber si existe interés por la inclusión, nuestro primer contacto. Luego, el prevencionista asistirá a la dependencia, hará el diagnóstico inicial, tendrán su feedback, lo más probable es que no se contará con toda la información, tendremos un tiempo establecido para la entrega de esta información, luego el diagnóstico de prevención inclusiva, el cual llevará a la tercera etapa, que son los resultados sugerencia, esta capacitación online. El prevencionista podrá acompañarlos también en este plan, en la revisión de este plan. Y finalmente lo que buscamos es la entrega también de un certificado, un certificado con el sello de ISL, un certificado en el cual también entregue que es una empresa o una institución o un servicio que cuenta con esta prevención de riesgo con perspectiva de discapacidad. Entender que siempre debe estar en constante aprendizaje, constante cambio, constante flujo. No nos podemos quedar con un archivo que creamos el 2020 y ya estamos a puertas del 2022. Va cambiando. ¿Por qué? Porque nuestros trabajadores cambian, porque nuestros entornos cambian, porque hoy la forma de trabajo es distinta. Hoy tenemos modalidades que son híbridas, algo nuevo en Chile, maravilloso para el tema del mundo de la inclusión laboral de personas con discapacidad. La siguiente. Y para eso también no nos podemos dejar fuera ciertas sugerencias que para nosotros son vitales y que siempre las estamos recalcando. La siguiente, que son sugerencias también que nos entrega la ONU. Es un documento del 2006, pero que siempre creemos importante recordarlo. No sobreestimar las capacidades de las personas. Todas las personas son distintas, con o sin discapacidad. Es discriminación cuando generalizamos por discapacidad. Yo puedo hacer un filtro, tener un piso de con las personas con discapacidad visual debo hacer algo. Pero yo no sé cómo esa persona con discapacidad visual requiere algo más o no. Yo no sé si utiliza braille o no, o netamente se utiliza hoy el iPhone. El iPhone es maravilloso, ¿ya? Ay, me entregué como una marca, perdón. Dos, evitar connotaciones negativas también, ¿cierto? Perpetúan además esto de la discriminación, la estigmatización y la victimización también de las personas con discapacidad. Tres, es que todos no podemos hacer todo. Es necesario otorgar ciertos ajustes necesarios para permitir el desempeño en las condiciones de igualdad y que no podemos creer que todas las personas podemos hacer todo, que todas las personas entendemos todo. Como dijimos al inicio, debemos entender el concepto de diversidad como base. O sea, tenemos que entender que no porque yo trabaje en ISL, soy terapeuta ocupacional, funciona igual que mi colega, pienso igual que mi colega, no. Por eso trabajamos en equipo, por eso ella me entrega sus percepciones, yo entrego las mías y así es como hacemos un trabajo en conjunto. 4, no son personas diferentes o especiales. Todos somos diferentes. Tenemos que partir de esa premisa.
5, llamar a la discapacidad por su nombre. La discapacidad es una condición de la persona, no un problema, no algo que se oculte, y no es la persona, es una condición. 6, atender a los prejuicios escondidos, es decir, estos sesgos inconscientes que tenemos desde un enfoque de la diversidad para todas y que somos todos distintos. Y ante eso también agradecer, ahí para ir terminando la siguiente, yo quería también, antes de ir cerrando, agradecer a todo el equipo de Avanza. Como dijo Alejandro, esto fue una alianza maravillosa para nosotros. Ayudaron también a poder capacitar a todo nuestro equipo de Arica a Magallanes, al final de todos, a nuestras trabajadoras sociales, a meter más esta cultura de la inclusión. Así que la verdad es que muchas gracias, y a todos los que quieran participar en esto, de verdad es una instancia maravillosa, de mucho aprendizaje. Uno puede decir que uno lleva muchos años en esta área, pero siempre, siempre hay algo nuevo, siempre, siempre aparece una palabra, un comentario, alguna actualización, siempre hay que mantenerse ahí, hay que partir de la premisa que todos somos personas y que todos tenemos algo nuevo que aprender y algo nuevo que entregar. Así que muchas gracias. Gracias, Soledad. Si podrías pasar la siguiente lámina para ir finalizando. Empresa de institución inclusiva, aquella que trabaja para que todos sus colaboradores, sin importar su condición, tengan las mismas oportunidades para pertenecer y crecer profesionalmente, siendo un aporte para la compañía o la institución. Ese es nuestro enfoque que nosotros tenemos queremos trabajar desde el año 2022 como desafío con nuestra empresa inclusiva, y como dijo Soledad, en equipo con equipo de prevención, equipo de trabajadores sociales, los equipos y los prevencionistas de las empresas también que tengan, y poder ir generando una cultura y seguridad inclusiva dentro de las instituciones. Si puedes poner la siguiente lámina para poder finalizar, y visítennos en Descuidatos, tienen 7 vidas, tú no, con el objeto de prevenir los accidentes de trayecto y enfermedades profesionales. Pueden ahí ver nuestros videitos preventivos, y se van a entretener un poco con los gatitos ahí en temáticas de prevención. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro y María Soledad, por su presentación. Muy interesante, ¿cierto?, cómo entre diferentes áreas se van relacionando, y en el fondo es todo, estamos en el mismo conjunto, ¿no? Como el área de prevención, ¿cierto?, se relaciona con la inclusión, que a veces pensamos que son temas aparte, sin embargo es una perspectiva general que es transversal a todas las áreas de las organizaciones o instituciones en las cuales trabajamos, y no solamente en el área laboral, sino en nuestro cotidiano. Dicho eso, voy a pasar a algunas preguntas que tenemos a su presentación. ¿Ya? Primero, ¿cuáles son las recomendaciones que entregarían a empresas pequeñas o medianas que no deban cumplir con la ley, pero que quieran empezar a realizar una prevención inclusiva en su empresa? Ahí sí. Ahí sí. Ahí, perdón. Ahí, bueno, como decía Ale también, nosotros principalmente no tenemos grandes empresas, trabajamos con las empresas medianas y empresas chicas. Entonces, no siempre vamos nosotros también al concepto de cumplir la ley de inclusión, sino que vamos a apoyar al reintegro laboral de personas con esta nueva condición por discapacidad, ¿cierto?, de origen laboral, y también acompañarnos en este proceso también de accesibilidad, de poder hacer que su espacio de trabajo sea accesible para todos, entendiendo al mismo tiempo que no siempre es para una persona con discapacidad, sino que puede ser porque alguien tuvo un accidente, generalmente pasa eso, uno tiene un accidente o llega una trabajadora embarazada y uno dice, chuta, ¿y cómo entra? ¿Y cómo hacemos esto? Y ahí nos empezamos a cuestionar un poco. Cuando entremos esa cuestión, llámenos. Nosotros vamos a estar ahí para poder apoyarlos y poder orientarlos y entregar también las directrices de acuerdo a cada lugar. No podemos entregar directrices o tratar de dar el saber a todos, porque no es todos. Cada institución, cada empresa, cada servicio funciona diferente. Cada uno tiene su propio ecosistema, sus propias tareas, sus propias funciones. Y ante eso tenemos que hacer un diagnóstico para poder ver y poder apoyar en ese proceso. Gracias. Otra de las preguntas es
bueno, hay dos preguntas asociadas a la salud mental laboral. Y la pregunta es, quería consultar sobre discapacidad y salud mental laboral, específicamente si han tenido casos de discapacidad por depresión o burnout, y cómo ha sido el proceso de apoyo a la persona, si es que lo han tenido. Bueno, ahí podemos comentar que principalmente nosotros como organismo administrador tenemos el protocolo de riesgos psicosociales, ya que tiene que ver con los psicólogos que están atendiendo las denuncias de salud mental principalmente y el proceso de calificación y acompañamiento del usuario. ¿Ya? Principalmente tiene que ver con un prestador médico en convenio quien atiende al paciente, y ese prestador médico en convenio lo que hace es hacer el tratamiento del trabajador en la evaluación psicológica y incorporación probablemente dentro de la calificación y la reinserción del trabajador. Ahí no sé si solo quieres complementar algo más. Sí, ahí, perdón, que me está dando ataque, todo estuvo por buscar agüita. Sí, acá es importante también que nosotros tratamos de abordar todas las situaciones. Hoy nos ha tocado como equipo en temas de reintegro por AT, por accidentes del trabajo, que lleven esta discapacidad y salud mental. Por supuesto que siempre está presente. Nosotros tenemos súper claro que un accidente, ese momentum es un trauma. Y como trauma tenemos que apoyarlo, tenemos que contener y tenemos que entregar las herramientas. Por eso también nosotros hacemos estos convenios de trabajo colaborativo. Por eso nosotros queremos entrar en este ecosistema de la inclusión, poder trabajar con distintos actores, tanto nacionales, nivel central y regionales. Todas las regiones son distintas, todas las personas son distintas, todos los equipos son distintos. Nosotros estamos también tratando de trabajar con el CENSE a través también de sus OMIL, de poder hacer la coordinación a los trabajadores, de que sea gente que la verdad entienda qué es este concepto de inclusión, que entienda también que un accidente sí o sí viene con un trauma, viene con un tema de salud mental. Eso es de base, eso nosotros lo tenemos súper claro, por eso también hacemos todo este proceso y nuestro programa de acompañamiento también a nuestros trabajadores accidentados. Por eso parte, al tiro, la primera instancia es la visita a nuestros trabajadores sociales, que son topísimas, que acompañan al trabajador en este proceso, hasta que ya llegamos al punto de la derivación del reintegro laboral, o si hubo una desvinculación por el motivo del accidente, poder entrar al proceso de inclusión laboral. Entonces siempre está presente, pero así como por diagnóstico, por algo así, no. Pero nosotros sí lo entendemos de base, que siempre está. Muchas gracias. Y por último, tenemos la siguiente pregunta. ¿Las mutualidades deberían ofrecer esta misma gestión preventiva que ustedes han presentado? Ahí podría agregar que tenemos una entidad reguladora, fiscalizadora, que tiene que ver con la SUCESO principalmente. La SUCESO es quien entrega las orientaciones técnicas para que los organismos administradores ejecuten ciertos programas, ciertas líneas. Estamos en conocimiento que en algún minuto la SUCESO invitó a ciertas instituciones privadas, o sea, organismos administradores principalmente, para trabajar la guía al empleador del seguro y salud en el trabajo, ¿ya? Con ese objeto de poder tener algunas orientaciones principales hacia las empresas adheridas de los organismos administradores, ¿ya? Hoy en día esa guía aún está en construcción, no ha sido publicada. Sin embargo, sí o sí la SUCESO nos ha mandado ciertas líneas de trabajo que tienen que ver con el mundo preventivo, y ahí, como ISL, nosotros estamos apuntando este 2022 a trabajar la línea de perspectiva con discapacidad, ¿ya? Pero no sé si todos los organismos, entendiéndose que la SUCESO imparte instrucciones, deberían todos los organismos administradores trabajar la línea de prevención con perspectiva de discapacidad. Súper, muchas gracias Alejandro, muchas gracias a ambos, a María Soledad y Alejandro, por su presentación, por su participación en este seminario. Y entonces ahora los quiero invitar a todas y a todos a que para dejar un registro de este seminario podamos encender nuestras camaritas y tomemos una foto virtual, que sería una captura de pantalla en este caso. Si estuviéramos presencial sería una fotito, pero bueno. Les quiero comentar entonces que están cordialmente invitadas sus organizaciones a participar
del programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Les recuerdo que en esta versión tenemos 2 modalidades, donde ustedes como organización van a poder escoger qué modalidad pueden participar con nosotros, y les dejamos en el chat los formularios de inscripción. También les recordamos que nuestro correo es programa de apoyo @avanceinclusión.cl, donde nos pueden canalizar sus dudas, sus consultas, también sobre los documentos que fueron mencionados durante este seminario. Los pueden solicitar si así los desean. Y agradecerle entonces a nuestros apoyos en intérpretes de señas, Ailén y Paulina, que nos acompañaron el día de hoy, y a todos los exponentes, Daniel, Alejandro, María Soledad. Muchas gracias entonces a todos y a todas por su asistencia. Avanza Inclusión. Financia el Servicio Nacional de la Discapacidad SENADIS. Bienvenidos al programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad.